En este momento estamos cursando el tercer cuatrimestre en el Centro Universitario de Valladolid, el CUP, en la licenciatura de Nutrición. Este video está realizado por Jorge Díaz González, Azucena Abigail Díaz Wicap y Génesis Dariana Puquijano. La anemia. La anemia es una afección en la cual se carece de suficientes glóbulos rojos para transportar un nivel adecuado de oxígeno a los tejidos del cuerpo. La anemia puede generar el cansancio y debilidad. Es decir, que la anemia disminuye por debajo de lo normal el número de eritrocitos o la concentración de hemoglobina. Es muy importante mencionar que existen otros síntomas en los cuales se presentan en el desarrollo de la anemia en el organismo, donde uno de los síntomas que se mide con mayor facilidad es el envenenamiento por plomo. Ya conociendo la definición de lo que es la anemia y lo que puede causar, es muy importante dar a conocer dos tipos de anemia. Cabe mencionar que hay más, pero nos concentraremos en estas dos. Como primer punto se encuentra la anemia ferropénica, que es una enfermedad de la sangre que se define como la disminución de la concentración de hemoglobina en el organismo, siendo generalmente los valores normales por encima a los 12 gramos por decilitro en la mujer y a 13.5 en el hombre. Bueno, en este punto se hace mención a la hemoglobina, la cual es muy importante ya que desarrolla un papel interesante. Por lo tanto, la hemoglobina se define como una proteína que se encuentra dentro de los glóbulos rojos, a la que se une en el oxígeno para su posterior transporte y utilización por los distintos tejidos del organismo, donde los glóbulos rojos son los corpúsculos de la sangre encargados de transportar el oxígeno a los tejidos. Se origina en la médula ósea, un órgano que se halla dentro de algunos huesos y donde se fabrica la mayoría de los componentes sanguíneos. Cuando desciende el nivel de la hemoglobina en la sangre, aparecerán los síntomas, la cual el individuo se notará cansado, pálido, irritable, con menor tolerancia al ejercicio y con aceleración del ritmo cardíaco. Causas. Existen múltiples causas de anemia, siendo la más frecuente es la deficiencia de hierro, el elemento fundamental sin el cual no se puede fabricar la hemoglobina. La causa de la anemia es el déficit de hierro que se genera por un origen como lo son las causas de una baja ingesta de hierro a una mala absorción en el tubo digestivo, como la enfermedad celíaca, resección del estómago o intestino. De esta anemia ferropénica se genera por un origen, como son las causas de una baja ingesta de hierro, como ya se había mencionado, como por ejemplo las dietas vegetarianas y estrictas. En el caso de una mala absorción en el tubo digestivo, se refiere a que se puede presentar la enfermedad celíaca, resección de estómago o intestino, al igual que se puede presentar por la pérdida de algún punto del organismo, como por ejemplo el sangrado menstrual y sangrado digestivo, o a la combinación de algunas de estas causas. Se estima que aproximadamente un 20% de las mujeres en edad fértil tienen un déficit de los depósitos de hierro y hasta un 7% dentro de este grupo padece anemia ferropénica en relación a las pérdidas menstruales, generando síntomas como el cansancio, agotamiento, falta de aliento, es decir, disnea, y palpitaciones como latidos irregulares. Su tratamiento. Una vez hecho el diagnóstico de anemia ferropénica y establecida su causa, se procederá a la corrección de esta y al tratamiento de la anemia propiamente dicha. Si la anemia es muy intensa, a veces se decide iniciar el tratamiento como una transfusión, pero a esto no es necesario. En la mayoría de los casos, solo será preciso dar hierro para que la médula ósea se recupere. Existen suplementos de hierro para ser administrados por vía oral e intravenosa. Cabe mencionar que habitualmente se prefiere la ferroterapia por vía oral, habiendo en el mercado distintos elementos preparados.
Las sales ferrosas son las más baratas y efectivas, aunque algunas personas la toleran mal. Otros preparados como sales férricas y compuestos de ferritina son en general mejor toleradas, aunque se absorben menos. Cuando el hierro se ingiera, lo que pasará es que será absorbido, principalmente en las primeras porciones del intestino delgado denominadas duodeno y yeyuno. Aunque el tratamiento puede iniciarse tomando la medicación con las comidas. Para una absorción máxima debe tomarse, si se puede, por lo menos 1 hora separada de las comidas y 2 horas de los antiácidos. La toma de jugo con vitamina C, como la contenida en el zumo de naranja, aumenta su absorción. El té, el café, los cereales, los antiácidos y las dietas con mucha fibra pueden disminuir la absorción de hierro. Es preciso saber que los preparados de hierro tiñen las heces de negro a gris. Posteriormente hablaremos como segundo punto del otro tipo de anemia denominada megaloblástica, que es por deficiencia de vitaminas, donde se genera una afección que consiste por la falta de glóbulos rojos sanos. Es decir, se origina cuando las cantidades de algunas vitaminas en el cuerpo están por debajo del nivel hormonal. Estas vitaminas son la C, la B12 y el folato. Las causas del déficit y de la anemia correspondiente pueden ser la ingesta de insuficiencia de alimentos con estas vitaminas o que el cuerpo tiene dificultades para absorberlas. Además, los glóbulos rojos pueden ser muy grandes, ovalados y en forma de disco, y mueren antes de los 120 días de expectativa de vida normal de estas células. Causas. Las causas son una dieta poco equilibrada o un trastorno que hace que el cuerpo no absorba correctamente las vitaminas. La anemia por déficit de vitaminas se encuadra en 3 categorías. La primera es la anemia por deficiencia del folato. El folato, vitamina B9, se halla especialmente en frutas y verduras, en los vegetales de hoja verde. Una dieta que constantemente carece de estos alimentos puede provocar una deficiencia, al igual que beber alcohol en grandes cantidades o la ingesta de ciertos medicamentos pueden contribuir a dificultar la absorción de vitamina B9. La segunda se encuentra denominada como la anemia por deficiencia de vitamina C, que la vitamina C o ácido ascórbico se encuentra en alimentos como la naranja, pimientos rojos, kiwi, perejil o brócoli, entre muchos otros. Y por último está la anemia por deficiencia de vitamina B12, donde la vitamina B12 se halla especialmente en la leche, la carne, en los huevos y en otros alimentos. Tratamiento. Además de la corrección de la dieta, se recomienda el tratamiento con suplementos farmacológicos de ácido fólico por vía oral a dosis de 5 a 10 miligramos al día y de 15 miligramos al día de ácido folínico, hasta la normalización hematológica y la comprobación de niveles. Bueno, aquí se menciona sobre una buena alimentación, ya que si no la hay se presenta la falta de vitaminas por una poca dieta equilibrada, donde las personas vegetarianas y veganas han de compensar la falta de algunos alimentos como la leche o la carne. También estar embarazada supone normalmente tener un nivel bajo de ácido fólico, al igual que fumar y consumir alcohol en exceso, anomalías en el funcionamiento de los intestinos y ciertos trastornos autoinmunes. Por lo tanto, los síntomas de la anemia megaloblástica son fáciles de detectar, pero son muy comunes y pueden confundirse con síntomas similares de otras enfermedades, como lo es el cansancio, palidez de la piel, lengua sensible, debilidad muscular, diarrea, irritabilidad, problemas respiratorios, náuseas y vómitos, arritmias, picor y hormigueo en las extremidades y confusión mental. Tipos de anemia y su metabolismo. Cuando los eritrocitos mueren,
La hemoglobina se desintegra en el vaso y la médula ósea por la acción de los macrófagos. Una parte de este hierro va destinada a depósito y el resto se libera al plasma, donde la transferrina lo transporta a la médula ósea para formar parte de nuevos eritrocitos. Los glóbulos rojos nacen en la médula ósea como eristoblastos, las formas primitivas de los eritrocitos. Una vez se completan con la hemoglobina, pasan al torrente sanguíneo. En 2 o 3 gotas de sangre existe aproximadamente 1 billón de eritrocitos que presentan, cuando están activos, forma de disco. Los glóbulos rojos son continuamente producidos y destruidos. Su vida media en sangre es aproximadamente de 120 días. Su producción, eritropoiesis, se ve facilitada si se necesita más hierro, si no existen suficientes eritrocitos. Esto provoca que el organismo tenga que realizar esfuerzos excepcionales para llegar al oxígeno a todos los tejidos. Por ejemplo, el ritmo cardíaco aumenta para bombear sangre oxigenada hacia los tejidos. Un déficit de glóbulos rojos, anemia, a menudo provocará fatiga y debilidad. También la hemoglobina, la proteína encargada del transporte de oxígeno, debe actuar correctamente. Ella se encarga de fijar el oxígeno para transportarlo al resto del organismo. También transporta el dióxido de carbono hacia los pulmones para que sea expirado. Y esto debe hacerlo con una fuerza precisa para que sujete las moléculas de oxígeno y las atrape en los pulmones y luego aflojar esa fuerza y liberar el oxígeno en los tejidos. Los eritrocitos ayudan a la hemoglobina a actuar con la fuerza justa en cada momento. Por tanto, si algo provoca un suministro reducido de eritrocitos, anemia, y a su vez su deficiencia en hemoglobina y oxígeno, pueden aparecer síntomas de debilidad. Se puede diagnosticar una anemia cuando el volumen total de los eritrocitos resulta insuficiente para aportar oxígeno a los tejidos. En el varón se considera anemia cuando la cifra de hemoglobina es inferior a 130 y en la mujer a 120. Existen algunos casos de pseudoanemia dilucional, como en casos de aumento de volumen plasmático, insuficiencia cardíaca, congestiva, gestación esplenomegalia simple. La anemia ferropénica, causas. Es el tipo más frecuente de anemia. La anemia ferropénica aparece cuando hay una disminución en la producción de eritrocitos, eritropoiesis deficiente, o una mayor rapidez en la destrucción de estos por pérdidas de sangre, por ejemplo en la menstruación, hemorragias o déficits nutricionales. Disminución en la absorción. Es poco habitual. La absorción del hierro tiene lugar en el duodeno y parte proximal del yeyuno. Previamente, en el estómago, el ácido clorhídrico favorece el paso del hierro ingerido de la forma ferrosa a la férrica y esto facilita para una mayor absorción. En pacientes gastroctomizados puede darse una clara disminución en la absorción. Otras patologías que cursen con problemas en la absorción, como la celiaquia o el síndrome de mala absorción, pueden padecer ferropenia. Hay que tener en cuenta toda una serie de factores que pueden modificar la absorción del hierro. El hierro es un micronutriente esencial que interviene en numerosos procesos bioquímicos y fisiológicos. Asimismo, es el metal más abundante en el universo y el cuarto elemento en frecuencia en la corteza terrestre. Se le encuentra naturalmente en el suelo, formando parte de diversos minerales en el agua y en muchos alimentos. Para comprender el metabolismo del hierro, es necesario conocer en primer término cómo se encuentran los alimentos, ya que los mismos son la fuente primaria y natural de este mineral, y la forma en que se encuentre este elemento es un factor primario en el metabolismo de este vital mineral. En los alimentos, el hierro se encuentra formando parte de dos grupos diferentes, uno de hierro hémico y otro de hierro no hémico. El hierro de tipo hémico es el que forma parte de la hemoglobina, mioglobina, citocromos y muchas otras hemoproteínas, que se encuentran principalmente en los alimentos de origen animal. El grupo hemo, presente en estas proteínas, está formado por un anillo orgánico complejo llamado protoporfirina, a la que se une un átomo de hierro divalente, el que forma 6 uniones coordinadas. 4 de ellas se forman con la protoporfirina
y de las dos restantes, una lo hace con el nitrógeno de la fracción proteica y la otra queda libre como sitio de unión para una molécula de oxígeno. El hierro de tipo noémico corresponde a aquel hierro que no se encuentra unido al grupo hemo. Básicamente está formado por sales inorgánicas de este metal, y el mismo se encuentra principalmente en los alimentos de origen vegetal, como así también en la mayoría de los preparados farmacéuticos utilizados en la terapia contra la deficiencia de este mineral. El hierro tipo M es de origen animal, tiene aproximadamente del 10 al 30% de absorción. El hierro tipo no-M es de origen vegetal y tiene aproximadamente un 5% de absorción. El hierro de tipo M se puede encontrar en bovinos, aves, carneros, pescados, en general en la parte del hígado o la morcilla, en general productos de consumo que lleven sangre. Asimismo, el hierro de tipo no-M se puede encontrar en legumbres, verduras, frutos secos, gérmenes y fermentados, productos de origen animal como leche y huevos. Se recomienda consumir en una dieta de 10 a 20 miligramos al día. Sin embargo, el cuerpo solo necesitará 1 miligramo al día para sus funciones. El hierro tiene dos valencias. Hierro férrico con 3 valencias. Es un hierro que no se utiliza en el organismo, pero de todas maneras se ingiere y el organismo lo convierte a hierro ferroso para poder ser utilizado. Y el hierro ferroso con 2 valencias. Es el hierro que se utiliza en procesos biológicos de todos los seres vivos. En las carnes el hierro ya está transformado en ferroso, es más fácil de absorber, es abundante y se le saca mejor provecho. En las verduras, el organismo aún tiene que cambiarlo a ferroso, por lo que se absorbe menos. ¿Para qué sirve el hierro? Este forma parte de muchos citocromos, de reacciones enzimáticas. Es un cofactor de enzimas ferrodependientes. Forma parte de la hemoglobina, proteína que se encuentra en los glóbulos rojos de la sangre. Transporta gases y oxígeno desde los pulmones hacia los tejidos y CO2 desde los tejidos hacia los pulmones. El enterocito son células epiteliales del intestino encargadas de realizar la absorción de diversos nutrientes esenciales, el transporte de agua y electrolitos al interior del organismo, así como la secreción de proteínas en la luz intestinal. El hierro es muy importante para evitar cualquier tipo de anemia, pero ¿cómo se absorbe el hierro en el intestino? Bueno, los alimentos que se consumen se descomponen y queda libre el hierro férrico y ferroso. El hierro ferroso entra a la célula epitelial intestinal o enterocito. A diferencia del hierro férrico, este se tiene que transformar en hierro ferroso a través del citocromo B duodenal o DCITB. Por la misma razón no se absorbe igual que el ferroso. Una vez que entra, se convierte en lo que es el hierro ferroso y ahora sí logra entrar a la célula epitelial intestinal. Posteriormente, si llegara a haber calcio, zinc, cobre o algún otro mineral, la célula epitelial va a tomar estos y va a evitar lo que es el hierro. Por eso es importante consumir solamente hierro en caso de alguna cuestión farmacéutica. Una vez que el hierro ferroso se encuentra dentro de la célula epitelial intestinal o enterocito, se une a la proteína ferritina. Esta lo que va a hacer es transportar al otro lado de la célula a una proteína llamada ferroportina, que como su nombre lo dice, es una puerta que hace que lleve el hierro o transporte el hierro al torrente sanguíneo. Posteriormente es captado por la transferrina. La transferrina va a transportar este mineral a cualquier parte que el cuerpo lo llegue a necesitar. Si existiera algún exceso de hierro, el hígado lo regula mediante la hormona hepcidina. Esta lo que va a hacer es cerrarle la puerta a la ferroportina. Viaja a la ferroportina y cierra el acceso al hierro para que éste se desvanezca. El hierro es un elemento químico que participa en diversos procesos. Se obtiene de la dieta y se recomienda consumir de 10 a 20 miligramos al día. Participa en varios procesos bioquímicos y procesos fisiológicos, entre ellos transportador de electrones citocromos, oxirreducción de ciertos compuestos, transporte de oxígeno. Grupos susceptibles de padecer anemia son los vegetarianos estrictos, principalmente por déficit de vitamina B12, aunque también tienen cierto riesgo por déficit de hierro. También el déficit de ácido fólico, aunque en menor frecuencia que el hierro, puede producir anemia, sobre todo durante el embarazo y en niños prematuros. En el cuerpo se obtiene una concentración de 4 a 5 gramos, del cual del 65 al 80% se encuentra unido a la hemoglobina de los eritrocitos.
del 15% al 30% se encuentra almacenado en forma de ferritina en el hígado, el 4% se encuentra en mioglobina y menos del 1% en algún otro compuesto del grupo hemo. Asimismo, el 0.1% como transferritina en el plasma. La hepcidina es la proteína encargada de regular la concentración en hierro en la sangre. Esta disminuye la absorción de hierro en duodeno e inhibe la ferroportina en intestino delgado, hígado y macrófagos del vaso. Todo esto tiene como resultado una disminución del hierro sérico. Existen varios factores que alteran la absorción del hierro, en los que la aumenta puede ser el ácido ascórbico, algunos aminoácidos, azúcares, estados de hipoxia, déficit de hierro, y lo disminuye el síndrome de mala absorción, el café o el té, hasta en un 60%, el arroz o el trigo. La excreción diaria de hierro es poca, en los hombres aproximadamente es de 0.9 a 1.5 miligramos por vía urinaria, fecal, bilis o descamación cutánea. Por otro lado, las mujeres como mínimo excretan 1.6 miligramos de hierro debido a las pérdidas de sangre que pueden sufrir durante la menstruación. La anemia megaloblástica es un tipo de anemia en donde existe una disminución de la síntesis del ADN con detección de la maduración que compromete las tres líneas celulares de la médula ósea, glóbulos rojos, glóbulos blancos y plaquetas. Las causas que la producen son numerosas, pero aproximadamente el 95% de los casos es consecuencia de una deficiencia de vitamina B12 y o de ácido fólico. Las manifestaciones clínicas y hematológicas son similares en ambos casos, pero las manifestaciones neurológicas se presentan solo en los casos de la deficiencia de vitamina B12. El tratamiento está ligado a la causa que lo produce. La vitamina B12 o cobalamina desempeña un papel clave como coenzima en la síntesis del DNA y en la maduración celular, así como en la síntesis de lípidos neuronales. El organismo humano es incapaz de sintetizarla, por lo que debe ser aportada por los alimentos, carnes, leche y derivados, huevos o pescados. Tras atravesar el intestino delgado, unida al factor intrínseco, proteína sintetizada por las células parietales del fundus gástrico, su absorción se lleva a cabo en el ilion distal. Es por eso que aunque sea secretada por un gran número de bacterias intestinales, el aprovechamiento de la vitamina es mínimo, ya que la síntesis ocurre en sitios distales del lugar fisiológico de absorción. Una vez absorbida, pasa a la circulación unida a la transcobalamina 2, que la transporta al hígado y a otras zonas del organismo. El ácido fólico es una vitamina hidrosoluble del complejo B, sintetizados por las bacterias de la flora intestinal y aportada en pequeñas cantidades por los alimentos, frutas, verduras, lácteos, cereales, algunas vísceras animales. Se absorbe fundamentalmente en el yeyuno y es convertido en poliglutamatos, lo que garantiza su permanencia en el interior de las células del organismo. Como primera medida de diagnóstico, se debe determinar si la anemia es megaloblástica, luego se debe definir si es por déficit de folato o de cobalamina y posteriormente investigar la causa subyacente. La anemia megaloblástica ocurre por el déficit de la vitamina B9 o vitamina B12, o de inclusive de ambas, ya que estas son cofactores necesarios que participan en la síntesis del ADN, específicamente en la elaboración del timidilato. Si es que esto no se sintetiza el ADN a una velocidad adecuada, los precursores del eritrocito no se van a madurar a tiempo, va a haber una multiplicación celular lenta y esto ocasiona que se liberen a la circulación general. Como son células más grandes, van a manifestarse como megaloblastos, células grandes que están en la circulación general. Muchas de estas células terminan siendo defectuosas y se destruyen, y esta es la razón principal por la cual hay anemia, es decir, se sintetizan pocas células y de las pocas que se hacen se destruyen, entonces por eso es que ocurre la anemia. Otra función que desempeñan estas vitaminas es convertir la homocisteína en metionina. Si es que esto no ocurriera, se va a acumular la homocisteína. Entonces, de manera indirecta, podemos decir que si hay aumento homocisteína, quiere decir que hay un déficit de B9 o de B12. Y de manera más específica, si se acumula el ácido metilmalónico, eso quiere decir que hay déficit de B12. Esto nos ayuda a diferenciar entre B9 y B12.
Otra característica muy importante es que esta síntesis de ADN no solamente es necesaria para el eritrocito, sino también para las otras líneas sanguíneas. Entonces, estas también se pueden afectar y poder llevar a una pancitonemia, es decir, además de la anemia puede haber también leucocitopenia y también trombocitopenia. Leucemia. ¿Qué es la leucemia? La leucemia es una enfermedad de la sangre en que la médula ósea produce glóbulos blancos anormales, células blásticas leucémicas o células de leucemia. Estas células se dividen reproduciéndose a sí mismas, cosas que provocan una proliferación de células alteradas que no mueren cuando envejecen, de manera que se acumulan y desplazan a las células normales. De esta forma se disminuyen las células sanas, con los consecuentes problemas de transporte de oxígeno a los tejidos. En la curación de infecciones o en el control de hemorragias, el hecho de que proliferen las células inmaduras y anormales a la sangre hace considerar la leucemia un tipo de cáncer de sangre. Tipos de leucemia. Leucemia linfocítica aguda. Leucemia linfocítica crónica. Leucemia mieloide aguda y leucemia mieloide crónica. Ejemplos de su metabolismo. En referencia a su metabolismo, se podría decir que la leucemia presenta dificultades en su metabolismo, ya que han representado fármacos que intervienen con las células con el gen BCR-ABL1, produciendo una proteína anormal que fomenta el crecimiento celular, donde se han desarrollado medicamentos para atacar esta proteína. Estos medicamentos se llaman inhibidores de tirosina quinasa.